Semiconductores. Cuando leemos o escuchamos la palabra, inmediatamente viene a mi mente algo que se refiere a la electricidad. Y claro que lo es y es muy relacionado. En las imágenes podemos apreciar que en la parte superior tenemos un bloque de silicio y abajo tenemos polvo que está relacionado con el mismo. Al parecer es un electrodo que pues está relacionado. Bueno, entonces la conducción eléctrica es electricidad. Bueno, sí está muy relacionada a la electricidad. Y en el texto, en el que está en la imagen, podemos ver lo que es la contraparte de un conductor y sabemos que es un aislante, o también conocido como dieléctrico. Sabemos que son malos conductores, pero en la imagen de al lado es un conductor y esos sí son buenos conductores de corriente eléctrica. Bueno, en la siguiente lámina vemos los ejemplos de cada uno de los mencionados. Del lado izquierdo tenemos a los aislantes, cerámica, plástico, polímeros. Y esos tres son los más característicos de estos. Bueno, y en esta imagen también podemos apreciar a los conductores, lo que es cobre, aluminio y oro. Y estos materiales son más usados en todo lo relacionado a la electricidad, desde un cable a componentes eléctricos, todo esto se usa. Bueno, a continuación tenemos los semiconductores. Como tal, su definición clara es la conductividad eléctrica intermedia entre los conductores y los aislantes. Estos no son buenos conductores, pero tampoco son malos aislantes. Y bueno, tenemos que considerar que la conductividad eléctrica se controla por medio de los procesos tecnológicos variables físicas como la temperatura. Y al último leemos que no es nada más el hecho de que los semiconductores tengan esta conductividad intermedia, es decir, tecnológicamente no solamente es lo más importante. De este lado, del lado derecho, en las imágenes que podemos ver, tenemos el proceso que se sigue para poder obtener un componente electrónico esencial en la tecnología para los circuitos integrados. Es decir, se parte de un bloque de semiconductor como el silicio, se somete a un proceso tecnológico en el que se obtienen lingotes que obtenemos obleas como las que vemos. Se somete a otro proceso, va de proceso en proceso y se hace el diseño, se hace todos los procesos que se necesitan con los componentes escritos como transistores dentro de la superficie o sobre la superficie. Y al final estos son los adecuados, los correctos para mi circuito integrado que yo ocupo, que yo necesito. En el cuadrado azul que creo que tenemos aquí, tenemos algo característico de los que son los tres semiconductores más comunes que vamos a ver en todo el curso: silicio, circuitos integrados, celdas solares. Para entender mejor a los semiconductores debemos hacer uso del modelo atómico que hemos usado en niveles anteriores. En la imagen que estamos viendo se representan a dos átomos de silicio y de germanio. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Son los que están afuera del dibujito. En el caso del silicio, el que tenemos de este lado, nos damos cuenta que cuenta con electrones en las capas que están fuera de este núcleo. Y específicamente vemos que la última capa, que se enuncia acá como la capa más externa, se encuentran 4 electrones. Ahora, si nos vamos al otro modo de germanio, nos damos cuenta que independientemente del número de electrones que están presentes, se cumple nuevamente que solamente hay 4 electrones en la última capa. Ahora en la siguiente imagen estamos viendo a silicio ya como esfera. Podemos encontrar nuevamente para el átomo del centro 4 electrones de valencia, pero vienen acompañados por electrones de valencia que han compartido los átomos que están alrededor, de tal manera que si nos damos cuenta que contamos los electrones que están alrededor de este átomo de silicio que está en el centro, nos damos cuenta que son 8 electrones en esta última capa. Pero como habíamos dicho al principio, la palabra semiconductor podemos pensar
en corriente eléctrica, y por eso se muestra estas imágenes. Y nuevamente podemos ver el esquema en el que representamos átomos de silicio dentro de un material, y en este esquema están las dimensiones. Nos damos cuenta que estos átomos cumplen con esa regla que habíamos visto. O sea, tienen 8 electrones en la última capa, pero específicamente, como pueden ver en la parte de abajo, a esta zona se le está agregando energía térmica. Por lo tanto, ahora los electrones que se encuentran en esa última capa, como los otros, empiezan a ganar esa energía térmica, y por lo tanto llega el momento en el que esa energía es tan grande que pueden liberarse del átomo. Esto es muy útil porque lo podemos usar al obtener electrones libres, los cuales pueden ser usados para los procesos de conducción eléctrica. ¿Y los otros no se usan? Pues no. Solamente estos electrones que están libres son los que vamos a usar bajo la acción de un campo eléctrico. Y bueno, entonces ahora la pregunta es si siempre hay que calentar los semiconductores para lograr esa característica de tener electrones fuera de sus átomos. Y no, es lo que vamos a ver en la siguiente imagen a continuación. Recordando obviamente y observando, por ejemplo, en esa parte superior izquierda, que cuando el electrón se libera de ese átomo, deja un espacio energético donde él estaba. Y en la teoría de los semiconductores, ese espacio se conoce como el hueco. Semiconductores dopados. Entonces, contestando la pregunta, ¿es necesario tener altas temperaturas en un semiconductor para generar electrones libres para ser usados? Y bueno, la respuesta es no. Por esa razón, el proceso de manejo en el que se someten los semiconductores es aquel en el que se introducen átomos extraños, átomos externos, átomos diferentes al silicio, para poder lograr esos electrones libres. ¿Cómo es que se hace? Bueno, tenemos un bloque aquí en la tabla periódica y se puede observar que el silicio está en el grupo 4, que es la columna que tenemos en el centro. Del lado derecho tenemos al grupo 5 y al lado izquierdo tenemos al grupo 3. Esto nos dice que los elementos del grupo 5 van a poseer 5 electrones en su última capa, y los del grupo 3 van a poseer 3 electrones en su última capa. Por lo tanto, cuando un átomo del grupo 5, como en el caso de la imagen que estamos viendo, llega y sustituye un átomo de silicio, entonces queda un electrón libre. Y pues recordando que tiene 5 electrones de valencia, dice que hay 8 electrones en la capa más externa, pero queda uno libre porque en el altimonio trajo 4, si tenía 5. Este fenómeno o este efecto se repite en todo el material de tal manera que aparecen millones de electrones libres, es decir, electrones que no están libres del enlace de los átomos. Están fuera del material, no es así, están dentro, pero la interacción que poseen con los demás átomos es muy baja, por lo tanto se puede asumir que están libres. Cuando un semiconductor se encuentra en esa condición en el que hay muchos o millones de libres para ser usados como parte de la corriente eléctrica, se dice que el semiconductor posee las características de tipo N. Bueno, siguiendo observando la imagen, podemos ver las condiciones que hace que los semiconductores puedan ser empleados tecnológicamente en muchas aplicaciones, pero se destaca que requiere un control riguroso de pureza en los laboratorios, donde se realizan estos procesos, estas pruebas de impurificación, lo que cierto modo hace costoso los dispositivos electrónicos y por ende a los circuitos integrados. Y para los semiconductores tipo P, ahora la sustitución de átomos de silicio no se realiza usando átomos del grupo 5, sino se realiza utilizando átomos del grupo 3. Es decir, solo poseen 3 electrones de valencia, de tal manera que cuando ellos se unen con los demás átomos de silicio que están dentro del material, queda un enlace libre, es decir, un enlace que no se ha completado, y por lo tanto esto se le llama hueco. Este fenómeno pasa prácticamente en todo el material y ahora tenemos millones de huecos por haber introducido átomos de otro que no tienen los 4 electrones de valencia.
Y se dice que estos semiconductores en los que predomina un gran número de huecos, la conductividad o la corriente eléctrica está generada por ellos mismos, como en el mecanismo de un semiconductor. Estos huecos originales, por inclusión de los átomos, son lugares disponibles para que los electrones puedan llegar y ocupar ese espacio, de tal manera que un electrón de un átomo vecino puede llegar y completar ese hueco. Cuando lo hace, ese hueco se elimina, pero el hecho de que el electrón se haya movido a ese lugar ha provocado que ese espacio ya generó otro hueco. Y este fenómeno se repite de manera continua, y por lo tanto la conducción eléctrica en los semiconductores para estos casos se conoce como de tipo B, P, N, P. ¿Van a ser necesarios? Pues sí, son muy necesarios. Un ejemplo es un diodo, que es un dispositivo electrónico semiconductor más simple. Está formado por dos capas de semiconductor, una de tipo N y una de tipo P. En otros casos, en otros temas, pues veremos más situaciones, y por este momento queda descrito el proceso de los semiconductores, cómo se obtienen y cómo es un tipo N y un semiconductor tipo P. Eso sería todo, muchas gracias, buena tarde, día o noche, hasta luego.